Vamos a comenzar en esta parte con lo que es nuestra serie que hemos venido desarrollando durante un tiempo y que hemos titulado Conversaciones con nuestro Señor Jesucristo. Esto, como ya les dije y le he venido diciendo, es un libro y lo que estoy haciendo es tomando el libro y compartiéndolo con ustedes. Va a salir una edición de bolsillo ya en estos, en este mes probablemente, y la idea es que tengamos dos de estas historias en lo que viene ya el libro completo. Conversaciones con Jesucristo, conversaciones que transforman vidas. Todo aquel y toda aquella que tuvo un encuentro con Jesucristo fue impactado por su mensaje. No podíamos ni podían ellos ser indiferentes al mensaje, a la conversación, a hablar con Cristo. No todos reaccionaron igual, pero no podían ser indiferentes. Estamos extrayendo encuentros de personas que fueron impactadas con estas conversaciones con Jesucristo y que se rindieron a la gracia irresistible del Señor. No todo el que tuvo un encuentro con Cristo fue transformado. Muchas personas se beneficiaron de su gracia, de su misericordia, pero según la narrativa de los evangelios, no quiere decir que estas personas se convirtieran en seguidores de Cristo. Y sigue siendo igual hoy en día. Cada vez que alguien se levanta, es parte de la misericordia del Señor. Y la Biblia dice que el sol sale para buenos y malos y que la lluvia también bendice a los buenos y a los malos. Dios sigue obrando de la misma manera. Comienzo con esta introducción. Mucho es lo que se ha especulado a pesar de lo poco que la Biblia dice sobre ella. Su vida es todo un enigma que se pierde en las narrativas del texto sagrado. Sin embargo, no tenemos que leer demasiado sobre su vida para darnos cuenta que estuvo llena de tormentos, angustias y dolores. No creo que haya una figura femenina en todas las escrituras que haya provocado tantas versiones sobre su vida como ella. Por tradición, y vaya tradición, se le ha considerado como una mujer que era de vida libre, de ser la principal agente de división entre los discípulos, de ser la responsable de la gran comisión, de causar desavenencias en la estrategia evangelística, de ser la preferida romántica del Señor y versiones extremas de que llegó a tener una hija con Cristo. El mundo del arte y del espectáculo han sido el vehículo
donde todas estas ideas y versiones se han montado. Jesucristo Superstar de Andrew Lloyd Webber de 1971, La Última Tentación de Cristo, película dirigida por Martin Scorsese en 1988, y más recientemente El Código Da Vinci, novela de Dan Brown de 2003. En Conversaciones que Transforman Vidas tenemos otra mujer cuya vida es una historia, como hemos dicho, de dolor, gracia y esperanza. Ella es mencionada por los 4 evangelistas, con un total de 12 menciones entre los 4. Un día se encontró con Jesucristo, fue liberada de la opresión espiritual en la que se encontraba y se convirtió en una fiel discípula de él a partir de ese momento. Su apellido proviene de la región de Magdala, en las orillas del mar de Galilea o lago de Genesaret. En Conversaciones con Jesucristo estaremos viendo a María de Magdala, o mejor conocido como María Magdalena. Vamos a estar viendo un resumen de su vida, de su historia y de sus conversaciones con el Señor. Aunque no tenemos detalles acabados, profundos y pulidos de su conversión, cómo fue, tenemos suficiente data para poder ver la gracia de nuestro Señor. Pero podemos decir con mucha certeza que su vida fue difícil. No por lo que la Biblia nos dice de manera detallada, sino por las inferencias a las que llegamos, por las informaciones que tenemos de ella. Así que oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque nuevamente podemos ir a tu palabra suplicándote que nos hable por medio de ella y que podamos explicarla, entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les invito a que leamos un texto que va a ser nuestro punto de partida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Lucas, capítulo 8, versículo 2. Y dice la Escritura de la siguiente manera: algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Para poder tener un entendimiento de su vida, tenemos que saber de dónde ella era. Ella era de la región de Magdala. Esa ciudad ya no existe. Existen, pues, restos, indicios de su ubicación. Esta comunidad se encontraba a la orilla del mar de Galilea, del cual hemos hablado tanto, del lago de Genesaret. Algunos historiadores dicen que se encontraba cerca de la orilla del mar. Se desconoce exactamente su ubicación. Los investigadores han ofrecido algunas conexiones fonéticas con algunas localidades de la zona, entre ellas con Magdala o Megiddo, el actual Megdel
o Magdalá que se menciona en Josué 15:37. Otros señalan que los vestigios de Magdalá se hallan en la aldea de El Medidel, a 5 kilómetros al norte de Tiberíades. En Mateo 15:39 lo asocian con Magadán. Pero esas son algunas conjeturas, pero todos coinciden que esa ciudad de Magdala o Magdala se encontraba en las cercanías de las orillas del mar de Galilea. Cuando usted va por esa región, los más intrépidos dicen exactamente era en esa zona, pero no te pueden especificar cuál zona era. Ella era de esa región. Normalmente las personas se le asociaba o con su familia o con su origen. Cuando nosotros vemos de algunos de los discípulos o personajes bíblicos, vemos esto. Por ejemplo, de José, el que pidió el cuerpo del Señor, se le decía José de Arimatea, Jesús de Nazaret, María Magdalena. ¿Por qué? Porque lo asociaban a su origen. Aunque el texto no nos da los detalles de cómo era su vida, en esta introducción lo que vamos a estar viendo es que la vida de ella era una vida tormentosa, de sufrimientos, de dolor, de angustia. No me quiero imaginar una vida como la vida de ella. Leemos nuevamente Lucas capítulo 8, versículo 2. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El texto, lo que está hablando en Lucas capítulo 8, de las mujeres que estaban en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos un acercamiento y vemos los 4 evangelios y nos auxiliamos del libro histórico por excelencia de los primeros 30 años de la iglesia, que es el libro de los Hechos, tenemos que llegar a la conclusión que los 12 no eran los únicos discípulos del Señor. Esos 12 eran los que estaban tiempo completo con nuestro Señor Jesucristo. Pero nos damos cuenta, como en este pasaje, que estas mujeres no eran de los 12, pero estaban sirviendo en el ministerio del Señor. También vemos que el Señor envió 70 de 2 en 2, que también eran discípulos de Él. Y en 1 Corintios capítulo 15, que nos habla acerca de la resurrección, nos dice que el Señor se le apareció a 500 de sus discípulos a la vez. En el libro de los Hechos nos dice que en el aposento alto había 120 de sus discípulos. Quiere decir que Jesús tenía muchos discípulos, entre ellos mujeres. Y es sorprendente el rol protagónico que las mujeres tienen en las narrativas bíblicas. Y esto marca un gran contraste con el pensamiento y el estilo de vida patriarcal de la época y que se reflejaba en el pensamiento de los filósofos de la época también. Aquí, en este versículo 2, registra algunas mujeres en el ministerio de Cristo. Y esto es sumamente sorprendente. Este capítulo 8 es precedido, por supuesto, por el capítulo 7. Y en los versículos del 36 al 50 nos presenta la visita de nuestro Señor Jesucristo a la casa de Simón el fariseo. Y allí, sin ser invitada, se aparece una mujer que en esa sesión simplemente se le describe como una mujer pecadora y que vino allí y se postró y adoró al Señor. Simón el fariseo
al ver este episodio, comienza a pensar algo que el Señor Jesucristo se da cuenta. Él comienza a pensar y a hablar para sí mismo, si éste supiera quién es esta mujer. Entonces Jesús lo reprende, le dice, sin embargo, esta mujer ha hecho algo que tú no has hecho. Yo llegué a tu casa y tú no me diste la bienvenida que se le debe de dar a todo huésped, que es venir, sentarlo, lavarle los pies, y ella con sus lágrimas me ha lavado los pies. Me secó los pies con su pelo, me dio y me adoró, y tú no has hecho eso. Entonces vemos cómo en ese mundo patriarcal el ministerio de Cristo tiene un acento y una predisposición a devolverle la dignidad a la mujer. No sé de dónde las feministas furiosas arremeten contra la Escritura cuando la Escritura es distintiva en el trato preferencial hacia la mujer. Entonces, vemos este episodio y luego vemos cómo en el capítulo 8 comienza hablando, a partir del versículo 1, de esas mujeres que servían al Señor. Ahora bien, es un error conectar esta mujer del capítulo 7, del 36 al 50, con María Magdalena. Es un error. Es un error incluso decir que María Magdalena se dedicaba a la prostitución. No hay una sola evidencia bíblica que diga esto. Quiere decir que por tradición la pobre ha tenido que cargar con esto, que aunque no hay ningún tipo de problemas para el Señor, porque el Señor es esperanza para todos y el Señor transforma vidas, simplemente es que la Biblia no lo dice. No porque nosotros queramos ocultar su origen o porque el Señor no tenga esperanza y venga a salvar a tales, sino que la Biblia no lo dice. Y donde la Biblia calla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Callar. Y donde la Biblia habla, nosotros hablamos. No dice en ninguna parte de las Escrituras que ella estuviera en la prostitución. Y eso es sumamente importante porque no podemos añadirle algo que la Biblia no dice. Pero no es por vergüenza o por edición, la Biblia no está editada. Los triunfos y los fracasos de los personajes bíblicos, sus virtudes, sus defectos, sus caídas vergonzosas están registradas en la Escritura. Si no, pregúntenle a David o a Pedro. Todo está registrado ahí. De hecho, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en la versión de Mateo, capítulo 1, versículo 5, ¿a quién se menciona ahí? A Rahab, que estaba metida en la prostitución. Y Cristo no se avergüenza de que en su genealogía humana haya una mujer que sirvió y prestó su cuerpo a cambio del oro y de la plata. Entonces, es sumamente sorprendente cómo la Escritura redime la mujer. Un escritor, un teólogo, J.C. Ryle, dice lo siguiente acerca de eso. No hay autoridad escrituraria para la opinión generalizada de que María Magdalena fue una conocida pecadora contra el séptimo mandamiento. Está claro que había sufrido una extraordinaria posesión demoníaca, por lo que se dice en este versículo y en la versión de Marcos, capítulo 16, versículo 9, específicamente el número de 7 demonios. En ambos lugares con especial hincapié. Pero no hay ni un ápice de evidencia satisfactoria de que fuera una persona sumida en la prostitución. Christian Chemnitius,
un teólogo que vivió entre el 1615 y 1666, considera que fue el Papa Gregorio el Grande el autor de esta opinión generalizada acerca de María Magdalena. Cierro la cita. Quiere decir que simplemente es poner a correr un rumor y después ese rumor se establece. Y después las personas comienzan a creer en el rumor. Y eso es lo que ha pasado con la pobre María Magdalena. Aunque aquí nosotros no vemos que ella haya sido una mujer de vida libre, como se le dice, no quiere decir que su vida fue una vida fácil. Dice el texto de que de ella habían salido 7 demonios. Una realidad muy evidente en el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, y yo creo que los cristianos estamos polarizados en 2 extremos. Si bien es cierto que hay un grupo de personas cristianas donde mezclan la superstición y las creencias populares, donde todo es demonio, donde todo es un demonio de tal cosa, un demonio de pereza, un demonio de esto, un demonio de aquello, y todo es demonio. Y ven demonios hasta en la sopa. Y creen que los cristianos pueden ser endemoniados. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba conversando en otro país, con un congreso, y uno de los que estaban en la conversación me dice, mira, cuando yo oro con los ojos abiertos, yo no oro con los ojos cerrados, ¿no? Y yo le pregunto, ajá, ¿y por qué? Obviamente, él dio esa declaración y se queda callado. ¿Qué es lo que quiere? Que le pregunten. Y yo lo sabía. Digo, bueno, porque yo he estado orando en lugares que yo veo los demonios en el aire. Y yo, ajá, sí. Y en una ocasión, mientras yo oraba, un demonio venía a poseerme. Y como yo tenía los ojos abiertos, me agaché y el que estaba atrás con los ojos cerrados se le pegó a él. Esto parece un relajo, pero esta persona cree eso. Así que ya ustedes saben, con un ojo abierto y otro cerrado. Pero muchos de ustedes saben que hay personas que creen eso, que hay personas que todo es un demonio. Y yo recuerdo que hace muchos años me cayó un libro que tenía una lista de todos los demonios conocidos según la experiencia de los autores. Y ustedes podrían sorprenderse de todas las cosas que había ahí. Y ese mundo, esas personas viven reprendiendo y todo es un demonio. Eso es un extremo. El otro extremo es ignorar la realidad de los demonios. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de que nosotros no tenemos luchas contra sangre ni carne. Y el gran problema que tenemos nosotros es que por un lado sobredimensionamos el tema y por el otro lado lo ignoramos. Y la realidad es que aquí nos dice que María Magdalena estaba poseída por 7 demonios. El texto nos dice a qué se refiere con 7 demonios. No nos dice que eran distintas clases de demonios. No nos dice cómo se manifestaba esto. Pero la realidad del mundo de las tinieblas es evidente en la Escritura y sigue siendo evidente al día de hoy. Hay cosas que no tienen soluciones humanas. Hay niveles de comportamiento que no hay solución de este lado del sol, que son problemas demoníacos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Cuando vamos a las Escrituras nos hablan de esto. Nosotros asociamos
los problemas demoníacos a la cultura popular, a las manifestaciones. Y otra vez apelo a Hollywood y cómo nos vende una idea de cómo son las posesiones demoníacas. La película El Exorcista quizás es el mayor prototipo que nosotros tenemos. En el 1973 se estrenó por primera vez El Exorcista. Se hicieron varias después de esa. Y había hasta concurso el que se atreviera a ver El Exorcista solo en la sala de cine. Y las personas pues se sentían abrumadas y temerosas. De hecho, la actriz, y son curiosidades, que hizo de protagonista Linda Blair, ella dijo después que ella fue estigmatizada por ese rol y después no encontró muchos papeles para hacerlo. Después vemos todas estas versiones de lo que es el mundo de las tinieblas y nosotros asociamos las posesiones demoníacas a esto nada más. Lo cierto es que la Escritura nos dice en Efesios 6:12 lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a leer ese mismo capítulo 6, versículo 12 del libro de Efesios en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción más moderna. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales, llamados también ángeles del mal en las Escrituras, que tienen como propósito infligir dolor, angustia, incertidumbre, apoderarse de nosotros teniendo el control de nuestras mentes. Eso es verdad, porque eso lo dice las Escrituras. Miren lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Hay episodios en la Escritura recurrentes. No es un caso aislado. Pues tendríamos cuidado de decir, esto es una doctrina que nosotros tenemos que ver con mucho cuidado, con mucha precaución, porque no encontramos mucha información. Pero el mundo demoníaco es recurrente en las Escrituras. No es que vamos a caer en una superstición en el extremo de que todo es demoníaco, pero no podemos descartar esa realidad evidente en el día de hoy. Tenemos que tratarlo como lo trata las Escrituras. Miren lo que dice Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de adoración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Eso es un espíritu de adivinación. La gente dice: yo no creo en eso, esos son unos charlatanes. Yo diría que la mayoría son unos charlatanes y engañadores. Pero aquí no está diciendo que era una charlatana o una engañadora. Era de verdad que tenía un espíritu de adivinación. Y usted dirá: ¿y cómo puede ser esto? Una persona, el diablo puede adivinar el futuro. Dios le da permiso al diablo para que obre ciertas cosas. No es que el diablo tiene control de nuestras mentes, ni tiene control de este mundo. El control que tiene Satanás es
supeditado al control de Dios. Dios es el que tiene control absoluto. Solamente tenemos que poner como ejemplo en el caso de Job. Dice la Escritura que se acercaron los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás les respondió, de recorrer la tierra. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Y Satanás le responde, claro, él te adora por paga. Parafraseando la respuesta de Satanás. Quítale todo lo que él tiene y tú verás cómo maldice tu nombre en tu misma presencia. ¿Y qué hizo Dios? Le dio permiso. Satanás está subordinado a la voluntad de Dios. Satanás no puede hacer nada si Dios no le da la autorización. Y esto es así por, en parte, cosas que nosotros podemos explicar, que Dios quiere glorificarse por medio de las aflicciones que el enemigo nos hace, pero hay otras ocasiones que no podemos explicarlo. Pero nada escapa al control de Dios. Y Dios le da permiso a Satanás para que pueda conocer y hacer algunas cosas. Entre ellas, como este episodio que estamos viendo aquí. Hay personas que van y hablan y dicen asuntos relacionados con la realidad, es decir, que es verdad. Sin embargo, no quiere decir que estas personas tengan tanta maldad o que Satanás tenga tanto poder que esté fuera del control de Dios. No. Dice la Escritura que Satanás está atado. Eso sí, la soga es larga, pero está atado. Y yo ilustro esto de la siguiente manera. Yo fui al principio del ministerio a visitar una familia y entro por la marquesina que accede al patio. Y cuando voy a entrar, me dicen, entre, pero ahí hay un perro que no está de muy buen humor. Y me dicen, entra que está amarrado. Yo entro y el perro me carrereó por todo el patio. La adrenalina subió y yo salí airoso, pero yo sentí el perro rozándome y resoplándome. Y cuando ya por fin llego a salvo, que no puedo hablar, yo dije, óigame, pero ustedes me dijeron que el perro estaba amarrado. Y me dijeron, sí, es verdad, está amarrado. Digo, wow, pero un cable así, una soga así es que tiene Satanás. Satanás está atado, pero el cable es largo, porque nos inflige mucho dolor. Tiene un radio y un perímetro de acción que ver el mundo en cómo está nos dice, ¿por qué Dios lo hace así? Yo no puedo entenderlo, pero sí Dios entiende que hay hijos de Él que no van a claudicar. Y aún en medio del dolor que Satanás y sus demonios pueden infligirle, estos hombres y mujeres se van a mantener fiel a Él como se mantuvo Job. O sea que damos gracias al Señor por eso. Todos estos ejemplos es para que nosotros veamos que hay un mundo de maldad que nosotros no podemos subestimar. Que no todo lo que nos causa dolor a nosotros o a otra persona es tan simple como buscarle soluciones humanas. El hecho de que nos diga que no tenemos lucha contra sangre ni carne, como dice la versión Nueva Traducción Viviente, no tenemos enemigos solamente o no luchamos con enemigos de carne y hueso. Y yo he visto personas en condiciones donde lo han llevado a psiquiatras, a psicólogos, tratamientos, y esas personas no han podido salir de su situación. Y el diagnóstico es esquizofrenia, o que si esto, o que si aquello, hasta que esa persona es alcanzada por la gracia liberadora de Jesucristo. Ya, ahí paró. Claro, no toda la persona que tenga alguna perturbación mental, algún problema mental, vamos a decir que está endemoniado. Pero muchas personas que presentan cuadros semejantes es porque están poseídos de demonios.
pero nosotros no podemos venir y etiquetar como que sí o como que no de manera absoluta en todos los casos. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 41, también de muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolo no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. El ministerio de Jesucristo tuvo que modelarnos, o Cristo tuvo que modelarnos por medio de su ministerio, la realidad que hay en este mundo de tinieblas y en este mundo de maldad. El apóstol Pablo más adelante le diría a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El problema está en que nosotros creemos que las manifestaciones demoníacas solamente se dan en el contexto del folclore, como nosotros conocemos, donde hay una fiesta de palo y hay unas manifestaciones y hay una persona que cambia la voz y todas estas cosas. Mucho de eso es show. Pero en casos también hay una realidad, porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Y cuándo comienzan los últimos tiempos? Los últimos tiempos comienzan con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Desde que Cristo ascendió al cielo, la cuenta regresiva a su retorno ya comenzó. Quiere decir que es un periodo de tiempo con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos dice que el Señor, habiéndonos hablado de múltiples maneras, de distintas formas, por medio de los antiguos, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, por medio del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Los últimos tiempos comienzan con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su llegada y ascensión. Y estamos todavía en los últimos tiempos. Y dice que en esos últimos tiempos, ya hablando de esa época, pero también abarcando esta, dice la Escritura, aquí el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, que muchos van a apartarse, van a apostatar. Un apóstata es una persona que dice que cree en Jesucristo y después niega o maldice el nombre de Cristo. O comienza a enseñar todo lo contrario a lo que es el mensaje de Cristo. Una persona que nunca ha estado en la fe y blasfema el nombre del Señor y niega el nombre de Cristo, ese no es una persona apóstata. Porque para ser apóstata primero hay que estar y después ir en contra. Ahora, un apóstata no es un verdadero creyente. Él dio testimonio de la fe. Él gustó del Evangelio, como dice el autor del libro de los Hebreos. Gustó, lo probó, pero no era un verdadero creyente. Dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, está diciendo el apóstol Pablo, muchos van a apostatar de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que quiere decir que las manifestaciones demoníacas no es simplemente una persona que está en una actividad con una alta connotación folclórica y comienza a comer platos, y a comerse los platos, o un maní, o una fiesta de palo. Nosotros solamente asociamos ese mundo de demonios a eso, pero es más sutil todavía, porque aquí está diciendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunas veces el espíritu el demonio podía producir enfermedades. O sea que no es solamente en manifestaciones donde la persona exagera, cambia la voz, se tira en el piso, sino también puede ser
que produzca enfermedades. Aquí hay algunos ejemplos. El muchacho que tenía un espíritu sordomudo sufría constantemente por eso. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Los demonios hablaban y sabían más que los hombres. Marcos 1, 23 al 24. Entonces, estas personas que sufrían enfermedades, no siempre estas enfermedades eran por causa del demonio, pero muchas veces los demonios poseían a las personas y se manifestaban con enfermedades. Otras veces no tenían que ver con enfermedades, sino con la manera de actuar. Reconocían su propia indebilidad. Jesús reconoce su existencia e instruye a los discípulos acerca de los endemoniados. Marcos 9, 29, y los discípulos informaron que los demonios se les sujetaban. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Nos encontramos entonces con esta realidad. Sin embargo, la Biblia enseña que no todas las enfermedades es causada por demonios. Y hay grupos hoy en día que enseñan eso, que si una persona está enferma es porque tiene un pecado oculto o porque está poseída. Aún siendo cristianos, los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. Satanás nos tienta, Satanás nos zarandea, nos hace sentir mal, pero no puede poseernos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está sellada por el Espíritu Santo de la promesa, no tiene entrada. Puede trabajar nuestra mente, puede perturbarnos, puede causarnos malestar, incluso puede herir nuestro cuerpo, pero no puede poseernos. Eso es evidente y nosotros encontramos suficiente evidencia en las Escrituras para decir esto de una manera categórica. Imagínense viniendo a los pies de Cristo y aún estando en Cristo, aún así no podemos librarnos de esta maldición. Nosotros somos propiedad de Cristo y los demonios no pueden con nosotros. No pueden porque nosotros somos propiedad de Cristo. Mire lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra sellado es un término que significa propiedad, pagado. Nosotros somos propiedad del Señor. El demonio o los demonios no tienen parte ni suerte en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, y el tiempo no me va a dar hoy para compartir con ustedes todo lo que tengo acerca de esto, pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros podemos darnos cuenta cómo realmente nosotros estamos resguardados por el Señor. Algunos dicen que sí, que cuando una persona es liberada de algún demonio, puede volver a ser poseído. En este caso, que un creyente, mucha gente malinterpreta algunos textos bíblicos, puede ser liberada y puede convertirse a Cristo y después poseída. Eso no tiene resistencia con las Escrituras. Y el texto que ponen como ejemplo es Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, y que se encuentra también en Lucas 11, 24 al 26. El espíritu inmundo que sale de la persona. Miren lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el estado posterior de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta generación.
Y dice, nosotros tenemos que cuidarnos porque si el Señor nos salvó y nosotros nos descuidamos y el enemigo vuelve y nos controla, vamos a ser peor. Eso no es así. Porque si esto fuera así, entonces entra en contradicción con Efesios capítulo 1, versículo 13. Entonces, ¿cómo nosotros explicamos eso? Es muy fácil. Vamos al texto otra vez. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, note y preste atención, volveré a mi casa, sigue siendo la casa del individuo. Número 2, y cuando llega la encuentra como desocupada. Estas personas son personas que ellos mismos por alguna razón se autorregeneran, pero su corazón no está ocupado por Cristo, no se convirtieron. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nuestra casa es el trono del Señor. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y nadie tiene cabida ahí, solamente que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, damos gracias al Señor que texto tan mal interpretado es tan fácil de interpretar simplemente con que nosotros nos detengamos y le observemos con detenimiento. Cuando nosotros vamos a este pasaje, entonces el pasaje dice que María Magdalena estaba poseída de 7 demonios. 7 demonios que le infligían dolor. Hay algunos que dicen 7 demonios, ¿y qué es lo que significa eso? Es que hay distintas clases de demonios. El número 7 es un número en la cultura hebrea que significa totalidad, lo cual puede darnos una idea de lo que quiere decir entonces Lucas, que estaba totalmente controlada de demonios. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7, o sea, todo el tiempo que sea necesario. Completamente tiene que perdonar, totalmente tiene que perdonar, porque el 7 es un número que significa totalidad en la cultura hebrea. Lo cual puede sugerirnos que esta mujer estaba en una condición tan atormentada que su vida estaba completamente esclavizada y atada por el enemigo, llevándola a hacer cosas fuera de la razón humana. ¿Cómo se manifestaba? No sabemos. Vemos pasajes que las personas tenían distintos cuadros de manifestaciones, pero no podemos estigmatizar o estandarizar esos cuadros como la única manera. En una ocasión había un muchacho que estaba endemoniado, decía el padre del muchacho, una vez se tira al fuego, otra vez se tira al agua. No siempre es así. Yo estaba hablando con un historiador judío y me hablaba del holocausto nazis. Y yo le pregunté, ¿cómo pudo ser posible esto? Y él me dijo, demonios. Un nivel de maldad así, de la única manera que puede justificarse, es una mente totalmente corrompida y controlada por el enemigo. En mi opinión personal, Hitler tenía un espíritu engañador, porque toda una nación apoyó esa barbarie, esa carnicería humana. Unos niveles de maldad así. De la única manera que se puede justificar es diciendo que estaba poseído por 7 demonios, al igual que María Magdalena, totalmente poseído, sin afecto natural, sin ningún tipo de sensibilidad, sin ningún tipo de dolor o arrepentimiento. Pero una de las cosas bellas de este texto es que dice que María Magdalena, de ella habían salido 7 demonios. Está hablando en pasado. Era una mujer libre y verdaderamente libre. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Verdaderamente libre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Verdaderamente libre, porque si conocemos la verdad nos hará libre. Libre para seguir a Cristo como ella lo hacía.
El Señor nos bendiga y ya seguiremos hablando de ella en la próxima semana con su favor, pero qué bueno que nosotros todos como hijos del Señor podamos tener la certeza que de la misma manera que ella se habla de los tormentos que tenía en el pasado, nosotros podamos decir, yo también era igual que María Magdalena, también estaba perdida, y por la gracia liberadora de Cristo, ahora somos lo que cada uno de nosotros somos. ¿Cuál fue el resultado de esta liberación? El servicio, la entrega al Señor. Al Señor se le agradece dándole, se le agradece sirviéndole. Al que mucho se le perdona, mucho ama.